Bueno, pues ya están todos los partidos políticos, sobre todo los principales, con las pilas puestas para tratar de convencer a todos los ciudadanos, a todos los votantes, de que es la mejor opción para los próximos 4 años. Hoy dos partidos, como era Coalición Canaria, Osvaldo Betancor, candidato al Cabildo de Lanzarote, quien hizo la presentación de su programa electoral, de sus compromisos, así también lo hizo la que es hoy presidenta del Cabildo y que quiere volver a repetir, Dolores Corujo, también contó su programa electoral, basado sobre todo o en torno a todo, en base a la famosa Isla Saturada de Dolores Corujo. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. También está hoy Valentín Ahuyané, buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, buenas tardes. Bueno, antes de nada decir que ahora una última hora que pone Lancelot Digital es que sigue aumentando los casos de pacientes contagiados con COVID-19 en la residencia de Alzheimer Las Cabreras, en Nazaret. Ya habíamos adelantado hace ya una semana que se había producido un contagio de 6 personas inicialmente, que se había practicado el protocolo COVID, que por lo tanto separa a los enfermos de los sanos y también prohíbe la entrada de los familiares, la visita en este caso, y también pues se hacen controles diarios de las personas que, en fin, de cómo sigue su evolución, y sobre todo también se le hacen test a trabajadores y enfermos para ver, enfermos de Alzheimer, para ver si sigue propagándose o no esa enfermedad. Quizá, Valentín, lo más destacado es que ya parecía que esta enfermedad estaba olvidada, nunca mejor dicho en este caso, y sigue, ¿no? Sí, sigue, hombre. Es verdad que con efectos, digamos, por suerte, sí, ¿no? Estaba muy claro. poco, aunque eso es verdad que nos comentaba algún médico, que, hombre, que al ser ese contagio en una residencia de mayores y además con enfermos de Alzheimer, pues siempre es más vulnerable. Claro, es que a pesar de que, digamos que lo que ha cambiado de forma diferente el panorama en relación con cómo afrontamos la enfermedad es el hecho de poder vacunarnos. Yo creo que casi el 90% de la población ha seguido todas las pautas de vacunación, y eso es lo que ha permitido, de alguna forma, digamos, atajar la virulencia del virus, con lo cual se ha convertido ya en lo que es pues una gripe más normal, que por otro lado también ha provocado muertes en función de los pacientes a los que le afecta. Una persona mayor con diferentes patologías, una gripe fuerte la puede tumbar, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante también sería que por parte de la residencia de Las Cabreras, que no sé ahora cómo está funcionando con el nuevo servicio que ya no lleva las asociaciones familiares, lo importante es que informen a los familiares, es decir, en el sentido de que se ha hecho las pruebas, pero bueno, que la situación está absolutamente controlada, que estén tranquilos, es decir, dar información, porque imagino que si los familiares no pueden verlo... la información que tiene Lancelot es de familiares. Por lo visto dicen que le cuentan que está la cosa controlada de momento. Es verdad que al hacer más controles, más test, pues lo lógico, Manolo, es que pues puedan también aparecer más casos, ¿no? Evidentemente, si no se contrasta la información, efectivamente no se puede confirmar. En este caso, creo que entra dentro de la normalidad, que si se produce un contagio en una zona cerrada, pues que se propague con cierto éxito. Lo que hay que hacerlo es de forma controlada, sabiendo el impacto que puede tener estas personas, que por lo general son más vulnerables que las otras personas que están en la calle, y eso evidentemente conlleva un esfuerzo extra. Lo bueno sería... en el hospital, Manolo, ahora mismo el COVID está totalmente casi bajo mínimo, ¿no? Desconozco exactamente la situación del hospital. Sabemos que nos facilitan información de Canarias cada 15 días y aparece una cantidad importante de gente afectada en Canarias. De más de 60 años. Exacto, de más de 60 años, que es el dato que aportan. Y en Lanzarote, estas últimas semanas, he conocido bastantes casos de gente que estaba... Había un pequeño rebrote. Se sabe que ya no tiene esa trascendencia porque estamos como una gripe, todos vacunados, pero evidentemente el virus sigue estando ahí
y lo que hay que evitar es que llegue a las personas más vulnerables. Bueno, lo que sí llamó ayer la atención es ese incendio de una casa abandonada. Bueno, es que hay miles de casas abandonadas en Arrecife y lo raro es que no ardan muchas más. En este caso en la calle Coronel Benz, bueno, muy cerca del centro de Arrecife, pues creo que era una casa ocupada por Ocupa, y ahí llega el momento que llegan los bomberos y bueno, con la rapidez la actuación rápida evitó que se pudiera propagar a otros lugares, Valentín. Sí, ahí estamos viendo cómo eran esas casas. Sí, además la densidad del humo, además un humo negro de ese que se acumula ahí por todo tipo de basura. Y eso que tenía la puerta y las ventanas como tapiadas, pero eran de madera, quiero decir. No es como cuando, por ejemplo, hay una casa que la tienes para alquilar o lo que sea, y la propia inmobiliaria te pone puertas de seguridad y este tipo. No, esto es como una seguridad un poco más chapuza, me refiero. Y claro, y si la gente se puede meter ahí, pues, de cualquier forma, ¿no? A mí me da cierta cosa porque yo nací en ese barrio. Bueno, yo nací entre La Vega y la calle Igualdad, pero viví casi toda la mayor parte de mi vida en la calle Igualdad, es decir, que es la calle Igualdad, para que lo entiendan, es la trasera o la paralela a la antigua calle José Antonio, hoy Millares, ¿no? Y yo en muchas de esas casas, no sé si en esas exactamente, pues entrábamos cuando éramos niños, porque pues, con otros hijos de otra familia. Bueno, lo cierto es que se controló y sin ningún tipo de problema. También hubo ayer que lamentar otro vuelco, con la curiosidad que una de las dos personas, uno se fue por sus propios pies. Se ve que estaba bastante bien el hombre, que no tuvo que esperar a la ambulancia. No quiso dejar pruebas, digamos, ¿no? No se sabe si es que tenía algo que esconder o que realmente pues dice, oye, yo tranquilo, no hay problema, me voy a mi casa. De todas maneras, normalmente la Guardia Civil no es boba, ¿no? La Guardia Civil después, una vez que sabe quién es el dueño del vehículo, pues normalmente pues lo investiga, normalmente, si lo encuentra, claro. Bueno, hoy la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, pero como candidata a la presidencia del Cabildo, Manolo hizo una rueda de prensa para presentar su programa electoral al Cabildo de Lanzarote, sobre todo. Bueno, y dio muchos titulares. La verdad es que basó principalmente, por lo que yo estuve oyendo, basó principalmente la rueda de prensa en confirmar lo que muchos ya creíamos que va a centrar su campaña electoral, que es lo de la isla saturada de turistas de Dolores Corujo, ¿no? Eso va a ser el centro de su programa, porque ella considera que hay un electorado que está ahora pues molesto con el turismo, y además otros creen, sobre todo de la oposición, que es una forma de evitar tratar la gestión que ha realizado en estos 4 años, que muchos consideran que no ha sido precisamente muy exitosa, ¿no? En estos 4 años. Habló de vivienda, habló de un poco otra vez contra el turismo vacacional, diciendo que no lo demoniza, pero que sí es uno de los causantes de la falta de vivienda en la isla de Lanzarote. No es que el sector público lleve no sé cuántos años sin hacer vivienda, ni que en estos 4 años no se haya hecho ni una sola vivienda cuando estaba ella presidiendo el Cabildo, sino, oiga, son el sector, el culpable, por lo visto, de que haya poca vivienda en el mercado, es que la gente lo pone en el mercado turístico y no en el residencial, que me imagino que algo de razón tendrá, pero no analiza las causas por qué la gente lo pone en el mercado turístico, ¿no? Han coincidido hoy los dos principales candidatos a presidir el Cabildo en esa presentación de programas. Por una parte lo hacía María Dolores Corujo o Loli Corujo, según ahora que estamos en campaña parece que es Loli Corujo quien hace la campaña y María Dolores quien toma el cargo. Y por otra parte estaba Osvaldo. En el caso del Partido Socialista, de María Dolores, que apareció en esta rueda de prensa rodeada de las personas que la acompañan, tanto al Parlamento como al Cabildo de Lanzarote, gira pues sobre lo previsible, hay un sentimiento, yo creo que generalizado en Lanzarote,
de cierto agobio turístico producido porque evidentemente estamos recibiendo bastantes turistas últimamente y también porque no se han atendido en estos últimos 4 años las exigencias de infraestructura que demandaba la isla y se coinciden en el tiempo esas dos situaciones y crea una sensación rara. En cuanto al problema habitacional de Lanzarote, se atiende desde la ignorancia y muchas veces desde el punto de vista electoral. Y hay quien cree que con 100 viviendas públicas se soluciona el problema, y yo digo que 100 viviendas son esas que pueden atender el problema de miles de personas que en Lanzarote se quejan de los precios que tienen los pocos alquileres y las dificultades que están teniendo para encontrarlas, y todavía más del encarecimiento de las hipotecas y el acceso a una vivienda comprada. Y después, cuando se les acaba esa forma de interpretarlo, quieren hacer caer el peso de esas deficiencias en quienes han optado por dedicar una vivienda, avalándose en la ley que aprobó el gobierno de Canarias y que ha venido avalada también por los tribunales, para ponerla en uso turístico. Y lo hacen también de forma torticera, como demuestran los propios datos que ellos dan, porque queda perfectamente claro que el 80% de esas viviendas vacacionales están localizadas precisamente en los municipios turísticos, mientras que en aquellas zonas principales residenciales de Lanzarote, como puede ser Arrecife o como puede ser Playa Honda, apenas ocupan un 2 y un 4% del total del volumen de viviendas disponibles, mientras que en Yaiza sí alcanza un 17%, pero es que hay casas de viviendas vacacionales en Yaiza que fueron construidas desde el principio con ese único fin, con lo que no hay una desviación. Es lo que nos dicen desde el sector del vacacional. Y dice, oiga, pero ¿usted cree que el 50% de esas 8.000 que dice que hay, casi 7.000 y pico, 7.000 y pico, se pondrían en el alquiler normal, si la mayoría son viviendas de lujo, viviendas, este es el proceso para eso, pero si es que eso, bueno, pero en fin, cuando se quiere confundir todo. Valentín, te voy a dejar, pero vamos a oír a Dolores Corujo un pequeño resumen de su rueda de prensa, porque duró casi media hora. La polémica declaración institucional de la isla turísticamente saturada de Dolores Corujo será la base de su campaña electoral del 28M, tal y como demostró hoy en la presentación del programa que llevará como candidata el PSOE a la presidencia del Cabildo y al Parlamento de Canarias. Corujo, tras no sacar adelante en el plan insular ya redactado de Esquiaga durante los últimos 4 años, que escondió en la gaveta y luego tiró a la basura, ahora promete un plan de nueva generación como herramienta principal en la que se basará la declaración de isla saturada. Sobre la que tendrá que pivotar esta redefinición de nuestro modelo turístico ha de ser, sin lugar a duda, el plan insular. Y no nos vale que con un plan insular, como otros plantearon, cualquiera. Necesitamos un plan insular de nueva generación. Volvió la cantinela que el PSOE y otras fuerzas políticas vienen repitiendo hasta el aburrimiento desde hace años de luchar por una oferta turística de calidad, que ahora llaman turismo premium. Eso significa que vamos a tener que redefinir los estándares turísticos, incrementando el nivel de excelencia al que queremos aspirar, con medidas que van más allá de facilitar la renovación. Planteamos un nivel de exigencia mayor. Después de que los centros turísticos hayan sufrido en los 2 últimos mandatos las mayores colas de coches de la historia sin aplicar ninguna medida para evitar esta imagen de colapso, volvió a prometer las famosas lanzaderas desde Tinajo y Yaiza. Reorganizaremos la visita a las montañas del fuego, como ya he explicado en anteriores ocasiones, partiendo de 2 centros de recepción, uno situado en el municipio de Yaiza y otro situado en el municipio de Tinajo. Crearemos además nuevas experiencias premium y, por supuesto, redefiniremos nuestras tarifas, acercando el precio que paga el visitante al valor de la experiencia única a la que disfrutamos. Volvió a responsabilizar a la vivienda vacacional como uno de los problemas de la saturación turística, pues según la candidata al PSOE, 1 de cada 3 turistas que llegan a la isla se hospeda en una villa o vivienda turística. Además, culpabilizó, eso sin querer demonizarla, que una de las causas principales de la falta de vivienda no es que el Cabildo en estos 4 años no haya levantado ni una sola casa, sino de los propietarios que ponen sus casas en vacacional. Esta realidad debe ser corregida
también en nuestra propia ordenación turística, pero he preferido referirme a ella de manera totalmente independiente, porque entiendo que además de sus efectos que tiene sobre el turismo, dificulta de manera absolutamente intolerable e insoportable el acceso de nuestra gente, de la familia, de los trabajadores y trabajadoras, a una vivienda digna, a un precio razonable. Otra de las promesas fue la de mejorar el transporte público. ¿Cómo? Lo llevará directamente el Cabildo, convirtiendo a los trabajadores del transporte insular de guaguas en trabajadores públicos. Mi compromiso, nuestro compromiso, es gestionar desde el Cabildo la red integral de transporte sostenible en Lanzarote. No habrá una nueva concesión. Asumiremos directamente la gestión del servicio como hacen otras islas, además alguna capitalina. En definitiva, una rueda de prensa donde la presidenta volvió a realizar promesas, pero no hizo mención prácticamente alguna de la gestión realizada durante estos 4 años, que muchos consideran perdidos. Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a nacionalizar ahora el transporte público de guagua en Lanzarote, es decir, que lo vamos a llevar directamente todos nosotros, todos los lanzaroteños. No sé si se van a convertir en trabajadores públicos, me imagino que sí, que ahora los nuevos, si gana Dolores Corujo. Como decía algunos, menos mal que todas estas cosas que se dicen pues no se hacen. Yeah. Porque todas esas cosas que ha dicho, Dolores Corujo lo dijo al principio de la legislatura. Pero si no ha sido capaz de mejorar el servicio, de poner sobre la mesa el pliego para ampliar el servicio y abrirlo a que viniera cualquier empresa, se lo va a quedar el Cabildo. Oye, pero es que el problema del PSOE no es lo que dice, sino que después no hace nada. Es que para mí ese es el problema que tiene el Partido Socialista, porque yo con lo que dicen estoy de acuerdo. Oye, un servicio de guagua hecho por el Cabildo, si lo fueran a hacer, estaba de acuerdo. Pero ¿qué han hecho en los 4 años? Si nos están vendiendo las mismas motos que hace 4 años y no hicieron nada. Pero es que no hicieron nada, pero es que ese es el problema que tienen, que no hicieron nada. Decía que iban a contratar los mejores. Contrataron a una persona que podía ser de las mejores que había en su sector, Elena Solís. Duró meses nada más. ¿Por qué? Porque dice que quería hacer lo que decía la ley. Pues esta tía está loca. Pues. Yo lo que veo son 2 cosas. Mira, por un lado, el estudio famoso de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote sobre la capacidad de carga está claro para qué le ha servido. Es decir, es como su guión de cara a la campaña electoral. Y después otra cosa, es decir, cuando habló de Isla Saturada todo el mundo pensaba, ya está, el PSOE y Dolores Corujo, o Loli Corujo, otra vez metiéndose con el empresario y los hoteles y los apartamentos en Lanzarote. No, ahora se mete con el alquiler vacacional, es decir, con miles de propietarios, con miles de propietarios medianos, la mayor parte de ellos, gente que en fin, que han trabajado muchos años, que a base de trabajar han logrado ahorrar y a base de ahorrar han podido comprar una casa, y una segunda residencia y la ponen en alquiler, que a muchos les permite, muchos de esa gente les permite que sus hijos puedan estudiar y tener una vida digna. Es evidente que es un ingreso que les viene bien y que no estamos hablando de grandes tenedores de casas de alquiler como pasa en otras grandes ciudades. Y después, claro, ahora los que va a perseguir son a las viviendas vacacionales y que va a regular digamos, lo que es el mercado de las viviendas vacacionales, cuando también ha tenido competencias y no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Todo es a toro pasado. Y después ya lo sorprendente. Tú decías la nacionalización, ¿no? Pues vean, las guaguas. Las guaguas ahora las va a llevar todas el Cabildo, pero no solo las guaguas interinsulares, sino las guaguas, también Arrecife va a meter dentro en eso. O sea, imagínense lo que puede pasar. Los servicios sociales, o sea, el sector... tercer sector. El tercer sector, pero es verdad que empezó mal, porque ahí sí hizo algo y lo ha privatizado. Sí, exactamente, y lo ha privatizado y ahora lo va a llevar trabajadores públicos del Cabildo. Y uno se pregunta, pero vamos a ver, con las experiencias anteriores y los precedentes anteriores de empresas públicas llevadas por el Partido Socialista fundamentalmente, como fueron a los centros turísticos, por ejemplo, la etapa del señor Carlos Espino con unas pérdidas millonarias, o la propia Inalsa. Inalsa sale a concurso y todavía no se ha recuperado. Y debía 50 millones de euros. Y todavía la situación no se ha recuperado. Y debía 50 millones de euros e iban a ir incluso por las propiedades personales de todas aquellas personas que forman parte del Consejo de Administración. ¿Por qué? Por una nefasta gestión de un recurso público que era el agua, que además ya venía, digamos, que ya tenía una trayectoria, ya estaba más o menos montado, era mucho más fácil. Como decía uno, si el Inalsa, que es una empresa que solo es producir y vender y comprar, es decir, ingresar,
perdía dinero cuando era pública. Qué mal se tuvo que gestionar esa empresa, porque todo ese déficit viene, no es verdad que no viene solo de 4 años, esto viene de muchos años arrastrándose esa gestión. Pero en cualquier caso, yo lo que digo es que es una forma de no tratar los problemas de verdad que tiene la isla de Lanzarote, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es para desviar la atención, que nos dediquemos a hablar de cosas que no se van a hacer. Mire, el tema de la lanzadera que acaba de comentar, de los centros turísticos, lo venimos aquí diciendo desde hace no sé cuánto tiempo que es un tema que había que tratar, lo venía diciendo los medios de comunicación. Ella lo prometió nada más empezar la legislatura, a los pocos meses, que se iba a tomar medidas con relación a este tema de la lanzadera. Todavía no han puesto ninguna. Tema de la vivienda. Prometió que iba a construirse no sé cuántas viviendas en su mandato. Pues no se ha podido construir ninguna. Es verdad que ahora anunció que se iba a construir unas 400 más. Pero oiga, si seguimos así como el amigo Pedro Sánchez, que ya va por 1 millón de viviendas, pero nadie ve ni una. Es decir, no se puede seguir prometiendo y prometiendo. Esto parece la carta a los Reyes Magos, ¿no? Que todo el mundo pide y da lo mismo, ¿no? El problema, le vuelvo a repetir, no es lo que dicen. Porque yo le digo, si fuera un premio para quien hace la mejor redacción de un proyecto o de un programa, yo se lo daría a Lola encantado. Y además después seguro que lo lee de forma encantadora. Pero el problema del PSOE no es lo que dice, sino que después no hace nada y es muy fácil prometer. O sea, usted se ve a esta gente llevando directamente, al mismo tiempo, el transporte público, el tercer sector, el no sé qué. Pero vamos a ver, si de esa forma no se consigue absolutamente nada, pero es que si hubiesen hecho algo en ese sentido, si me dicen, oye, mire, es que nosotros hemos cogido esta empresa que no existía, la hemos puesto en marcha y está funcionando. Es que nosotros hemos cogido un transporte público en estas condiciones y lo hemos dejado en esta. Es que nosotros hemos cogido un tercer sector que estaba mal y lo hemos dejado bien. Pero es que ha sido al revés. El tercer sector es un ejemplo claro, pero es que no han hecho nada. Nos prometieron al inicio del mandato que iban a contratar a los mejores. Es más, era una frase que ella usaba. Vamos a contar con los mejores. Los mejores, los asesores, son Roy, el de los conejeros que lo tuvieron no se sabe para qué, José Alfredo Mendoza que lo tenían para hacerlo candidato, pusieron a Elena Solís, como estaba la mujer trabajando, la echaron encima de que no era de su partido. ¿Qué otra gente han colaborado con ellos para decirle que son los mejores? ¿Qué resultados pueden vender? Es que si pudieran vender resultados, nos tendrían llenos de vídeos con todas las cosas que habían hecho. Es lo que yo quiero decir, que un poco dicen desde la oposición, y yo creo que con cierta razón, que realmente tiene que prometer cosas porque de lo que se ha realizado muy poco. Y la única excusa que tienen es que estuvieron 2 años entretenidos con el tema del COVID, que es verdad, y eso pero le ha pasado a todo el mundo, a todas las administraciones. El Cabildo de Fuerteventura no se ha parado. Ahí siguen reivindicando obras para el eje norte-sur y siguen ejecutándolo. Y obras también, porque también tienen una situación mala en el tema del agua, también de la potabilizadora, y siguen luchando. Pero en fin, el tiempo dirá, pero realmente... Mira, y después otra cosa... Y por cierto, que la solución que ha dado para el tema de la isla saturada, porque claro, todo el mundo ahora dice, pero Dolores, muy bien, esto es una declaración sin más, no tiene ninguna repercusión. Y dice que sí, que ahora sí va a tener, porque ahora ha prometido que en estos 4 años que viene va a sacar el plan insular, pero de nueva generación. Ya le buscaron apellido. Pero mira, fíjate. De nueva generación, que es lo mismo de siempre, decir que se va a hacer un plan para evitar que se construya más. Luego ya veremos cómo se puede evitar que se construya más, porque dice que no se va a permitir que se califique un metro cuadrado más de suelo. Si es que no se calificaba, si es que ya el anterior plan insular lo que hizo fue descalificar. El problema es que ese plan que descalificó es lo que ha provocado también esta isla saturada. Es decir, el mismo plan que ustedes alabaron es lo que ha provocado. Uno de los grandes defectos del plan insular fue que no tenía memoria económica. O sea, usted expropia derechos a las personas y no prevé la financiación de esos derechos que está expropiando. Claro. Y que ahora se ve en Arrecife, se ha visto, en Tía se ha visto, eso de nombrar zonas verdes, sí, los terrenos que tiene la gente por la cara, no, porque si usted lo nombra zona verde, solamente lo puede explotar el ayuntamiento. Entonces es una expropiación. Oye, pues tiene que pagar. Y han tenido que soltar sus milloncitos que lo suelta el pueblo. Y de hecho, Manolo, hay que decirlo todo, Yaiza, se tuvo que hacer el plan general
Como bien sabe, el Plan Insular expropió terreno a la urbanización Montaña Roja. El gobierno, fueron los tribunales de justicia y fallaron a favor de la propiedad y tenía que indemnizarlo en aquella época con 5.000 millones de pesetas, que ahora parece poco, son 3.000 millones. Pero claro, esto con interés ahora, 3.000 millones, 30 millones de euros. Pero eso con interés ahora hubiera sido 100, 200 millones de euros. Bien, como ni el Cabildo quería pagar un duro, porque después, claro, todo el mundo dice, yo no quiero pagar, eso a ver quién lo paga. Le echaba la culpa al gobierno de Canarias, que fue el que lo aprobó definitivamente. El gobierno de Canarias dice, chayo, esto es un muerto. ¿Qué hicieron? Pues le dieron ahora al propietario del Plan Montaña Roja, ahora no, ya desde hace años. Renegociar. Una compensación. Una compensación que son los 4 o 5 hoteles que están en la parte trasera. En la parte trasera, 5 nuevos hoteles. Esa es la isla saturada. Pero señora, si eso se permitió precisamente porque el plan no fue capaz de hacer una reestructuración, porque tiene que llegar a consenso. Ese plan de nueva generación que va a quitar derecho a los propietarios sin indemnización. No se preocupe, no quitará nada porque no hicieron nada. No se olvide usted que incluso el plan insular que tanto pone en boga el Partido Socialista, no lo aprobó el Partido Socialista. Lo aprobó precisamente un gobierno donde estaban representados los mayores depredadores del momento, que se vieron obligados a presentarlo y que el Partido Socialista de la oposición hizo su fuercita para que se pudiera aprobar y se aprobó por unanimidad. Pero es una muestra del consenso en el que hubo, al que hubo que llegar entre las formaciones para que fueran precisamente los que tenían la mayoría, que eran los otros, lo aprobaran. Efectivamente. Así se hizo. Mira, y yo, aprovechando lo del plan insular, les aconsejo que lean, si pueden, una información que saca Diario de Lanzarote, que creo que es muy interesante en relación con el parque eólico de las Caletas que ha aprobado el gobierno, pero que el Cabildo está en contra. Pues bueno, han publicado, digamos, la respuesta al recurso que presentó el Cabildo para que ese parque eólico no se haga, que son 2 molinos y que están ahí en las Caletas, pues al lado del donde otro está toda la zona industrial. Donde está toda la zona industrial y donde está el otro parque de INERSA, de Canal Gestión incluso. Es decir, una zona ya entropizada. Lo que dice el gobierno de Canarias es, primero, que las argumentaciones... De entrada, ese parque eólico es de interés general, lo ha declarado el gobierno de Canarias. No está en ninguna zona protegida, de paso de aves, etcétera, etcétera. Segundo, dice que tiene informe de impacto ambiental. Y después ya le echa un rapapolvo al Cabildo de Lanzarote, que es impresionante, por eso digo que tienen que leerlo, porque le dice que las argumentaciones del Cabildo son absolutamente políticas, que es que el Cabildo no ha sabido ni siquiera hacer una revisión del plan insular, que no tiene un plan de ordenación de las energías eólicas, etcétera, etcétera. O sea, le está diciendo al Cabildo que no ha hecho su trabajo. Entonces, lo enlazo con lo primero que hablábamos, es decir, yo creo que este Partido Socialista fundamentalmente, Loli Corujo y su grupo tienen un problema de credibilidad, es decir, tienen un problema de que lo que dice sabes que no lo va a hacer, y segundo, cuando sale en campaña electoral a hablar de promesas, todavía la incredulidad es mayor, porque dices tú, oiga, diga lo que ha hecho, usted está en el gobierno, lo que hace todo el mundo es que mientras estoy en el gobierno aprovecho todo lo que he hecho para ponerlo sobre la mesa y hacer campaña sobre lo hecho. No, es que no tienen nada, entonces hacen promesas de cosas que no van a hacer. Es que los datos lo que dicen es que a día de hoy los lanzaroteños o en Lanzarote se está extrayendo más, se está consumiendo más energía fósil que hace 4 años. Esa es la realidad. Y nos prometieron que iba a ser la legislatura de la sostenibilidad y de la energía renovable. El problema del Partido Socialista es evidente, o sea, no tiene cuadros de gestión, no los tiene. Han dejado el Cabildo, la propia presidenta que ha hecho doble vida entre ser presidenta del Cabildo y diputada y demás, ha dejado el Cabildo en manos de Carlos Espino. Carlos Espino, si quieres, te vende una moto o te vende una nevera en el Polo Norte. Te la vende y más se pone y te la vende y si posible te deja vendida otra para el próximo año. Pero de gestión no tiene ni puñetera idea. Igual que no la tiene la mayoría de la gente que es del entorno de la propia María Dolores. Son gente que se dedica a hacer campaña, que se dedica a hacer... Pero que no tienen la más mínima sensibilidad ni interés en resolver los problemas. Y se ha demostrado, dígame usted un problema que ha resuelto. Y de los problemas que más hablan, menos hace. O sea, energía alternativa, ni un molino. Ni uno, ¿eh? Ni uno. O sea,
hable usted de... Y después critica la anterior de Coalición Canaria, que por lo menos pusieron 2 parques, pero que y un incluso tercero, que fue el que inauguró Dolores Corujo, se lo dejó hecho. Pero que incluso se podían ellos imputar parte de ese éxito, Claro. porque estaban en el gobierno. Pero igual que la del Plan Insular, el Plan Insular fue Marco, el portavoz, que no estamos hablando de Marco Polo, ni de Marco el argentino, estamos hablando de Marco Vergara, que es portavoz hoy día de ese grupo de gobierno. Y por lo visto lo que hizo él, que fue el que se le dejó en su último proceso, el Plan Insular, por lo visto es un disparate. No tiene nada que ver con la realidad. En ese plan donde estaba incluido el mapa para que se pudieran poner los aerogeneradores, no se ha tenido en cuenta, y precisamente por eso nos van a meter los goles que quieran. Va a venir aquí cualquiera y va a poner un molino donde le da la gana, porque no tenemos definido dónde tienen que ir. Efectivamente, no se puede déjame decir que una cosa y la contraria. Déjame que lea solo un pequeño párrafo de lo que dice la respuesta del gobierno al recurso del Cabildo, porque además recuerda en esta información que en el 2019 el grupo de gobierno del Cabildo declaró la emergencia climática. Entonces, la emergencia climática, el objetivo que tenía era que potenciar, digamos, las energías alternativas ante el cambio climático, ¿no? Pues dice, la tasa en el periodo 2021, eso lo dice el gobierno de Canarias, ¿vale? La tasa interanual de crecimiento de la potencia eólica en Lanzarote fue del 0%. Y además, de cara a 2026, está a la cola de todas las Islas Canarias el gobierno progresista del Cabildo de Lanzarote. Pero eso no lo ¿sabes? dice un diario de comunicación. Lo dice el gobierno de Canarias. Lo dice el gobierno de Canarias. Y además, presidido por una persona con un consejero de transición ecológica, que son los dos que amparan la respuesta al recurso del Partido Socialista. O sea, del mismo partido. ¿Cómo se ve la diferencia entre lo que es el talibanismo, la ineficacia, la falta de gestión, a lo que es por lo menos alguien que tiene claro las ideas y por dónde ir, ¿no? Que es en este caso el propio presidente del gobierno canario, yo lo dije aquí yo creo que con buena letra, dijo que no se podía estar todo el día mareando la perdiz en la instalación de las energías alternativas, y que si hay un pequeño impacto, que hay que elegir la zona y decir dónde se pueden poner. Yo insisto, alrededor de todo Arrecife, ¿qué problema hay poner parques eólicos? Si da hasta sentido de modernidad. Yo no lo entiendo. Cuando querían poner aquella parque de placas fotovoltaicas en la zona que era el antiguo vertedero de Argana, pero prefieren ver aquello como está. Pero el problema... Y prohibieron también ponerlo ahí. Pero oiga, pero ¿cuál es el momento? Entonces, ¿por qué pasa eso? Yo creo que todo es por lo que tú antes decías. Lo que quieres es nacionalizar también el tema de que la no energía. quieren nacionalizar nada. Lo que quieren es dar la sensación de que el Cabildo lo va a coger pero cuando ellos saben que lo va a coger. lo han dicho, Jorge, lo han dicho hoy. Oigan, sí, pero ¿y usted cree que lo vayan a hacer? No. Porque si yo creyera que lo fuera a hacer, a lo mejor les apoyaba. Es más, si dicen lo contrario... Porque, oye, pues a lo mejor es verdad que debería de ser momento, insular esos el único servicios. que ha instalado esto de verdad ha sido Coalición Canaria, que puso los molinos del parque de Teguise y el de Arrecife. Le dan tantas vueltas a las cosas y no deciden absolutamente nada. Mira, se está buscando una alternativa para Arrecife. ¿Sabe cuál es la alternativa de Arrecife? Para que Arrecife funcione como tiene que funcionar. Ser una ciudad. Y me dice, bueno, ser una ciudad ya es una... No. ¿Cuál es uno de los problemas graves que tiene Lanzarote? El problema habitacional. Claro. ¿Dónde se puede hacer una verdadera ciudad con edificios razonablemente altos? O sea, sí, medianamente alto. Exacto. Una verdadera, para sustraer todo claro. Se están comiendo toda la isla. Claro. Todos los pueblos han crecido de forma desorbitada. Y eso sería una solución no solo desde el punto de vista habitacional, sino económica para crecer Arrecife. Si concentras la población en Arrecife, pues Manolo, tendrás demanda. Eso yo recuerdo que lo que usted está diciendo, para mí con mucho acierto, ya se venía diciendo hace unos 25 años, cuando habían gente y le llamaban que querían destrozar Arrecife porque querían poner edificios prefieren más que todo el mundo construya. Pero que Arrecife está completamente abandonada. No, y si construyes por todos lados, la gente que vive fuera de los pueblos necesita centros de toda salud. la isla, Y necesita centros de salud. Y servicios, y casas, y coches. Pero es que además, desde el punto de vista territorial, o sea, raro es el fin de semana que no estoy caminando por ahí por el lugar. Y te ves cómo han crecido. Un pueblo como Las Breñas ha crecido de forma exagerada para el pueblo que era. Son buenas casas lo que hay allí y demás. O pueblitos como Taballé. O sea,
completamente desorbitados cualquier pueblo, cuando podrías concentrar la población, entre otras cosas porque sería mucho más barato, es mucho más barato. Y porque hay suelo. Y porque hay suelo. Por cierto, que también hizo la presentación media hora antes de su programa electoral y de sus compromisos electorales también el candidato de Coalición Canaria. Hizo muchas promesas también el candidato, pero hay una que me gustaría oír sobre el tema de la vivienda. La política de vivienda que viene no solo es la compra de vivienda a favor de las personas más vulnerables de Lanzarote, sino tratar en su conjunto lo que es el tema con los alcaldes y alcaldesas, solicitar suelo, cambiar el tipo de edificabilidad e intentar hacer viviendas asequibles a nuestra gente. Bueno, promesa que todos los partidos políticos intentan resolver. Vamos a ver si Osvaldo, si llega a la presidencia del Cabildo, cumple con lo que ha prometido, porque, insisto, aquí los partidos políticos, muchos se ponen a hablar, a decir promesas, pero luego a la hora de ejecutarla es mucho más complicada. Y el caso más claro, insisto, es todas las promesas que se hizo del Partido Socialista en estos últimos 4 años. Porque de Pedro Sanguinet no habrá cumplido todo lo que prometió, pero hay que reconocer que una gran parte de su programa electoral se ejecutó en los últimos cuatro años. Sobre todo puso en orden, de alguna manera, cosas tan importantes como era el vertedero de Sonsama, que la gente no se acuerda cómo estaba aquello, que ardía cada 2 por 3, no se hacía ni la selección de basura, aquello era un desastre completo. Bueno, pues eso se puso en marcha gracias inicialmente a la gestión de Coalición Canaria y de Pedro Sanguinet en aquel entonces, pero también se solucionó de aquella manera. Y el tema de Inalsa, que estaba hundida, que se la encontró hundida, los centros turísticos con más de 20 millones de euros de aquella época de deuda. En definitiva, en los servicios sociales, nunca en Lanzarote había crecido tanto los servicios sociales como la época de que ahora Osvaldo Betancor ha traído a Marcia Acuña, que yo creo que es una persona interesante, que también creo que habló en esta rueda de prensa. Pero bueno, ya veremos a ver si se cumplen esas promesas, porque el papel lo aguanta todo. El problema es después ejecutarlo y llevarlo a cabo por este partido o por cualquier otro. Vamos a publicidad y presentamos a nuestro siguiente invitado. Bueno, pues ahí le toca el turno, en este caso, a la candidata de Coalición Canaria al Parlamento de Canarias por la isla de Lanzarote, la que es secretaria general de ese partido, de esta coalición, Migdalia Magín. Buenas tardes, Migdalia, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Muy ¿Viene bien. en medio con el verde esperanza o es un verde más bien botella, no? Esto es un verde de estar en la calle, de estar paseando, de estar de tú a tú y hablando. Bueno, la verdad es que no va a ser fácil, nunca lo ha sido, las elecciones en Lanzarote. Pero la esperanza de Coalición Canaria es poder seguir manteniendo el ser el partido más votado, que ya lo fue en el anterior mandato, al Parlamento de Canarias, ¿no? Nuestra esperanza siempre es presentarnos para ganar y para gobernar, que es donde se materializan las distintas políticas que llevamos en nuestro programa. ¿A qué aspiramos, Jorge? Aspiramos a revalidar los lugares que estamos gobernando y mejorarlos, y aspiramos a reconquistar en los sitios que nos dejaron fuera, no por el apoyo que no tuviéramos la población, sino por los pactos. Pero ¿y por qué cree que la gente le debe seguir confiando el voto a Coalición Canaria en esta ocasión? ¿Porque el gobierno actual no ha hecho las cosas bien, con Lanzarote sobre todo, o porque realmente tenemos un auto de fe? Nosotros tenemos un modelo de isla, sabemos cómo queremos esta isla a corto y a largo plazo, y todo se apuntala, es lo principal, en un PIOL que hay que sacar adelante, o en un plan de la JERI, y a partir de ahí se desarrolla todo lo que tenemos pensado en distintas cuestiones como educación, en cuestiones de medio ambiente obviamente, en cuestiones ya, por ejemplo, de bienestar social, un modelo social que se lo han cargado, y en vez de trabajar de la mano, en este caso, con las asociaciones y los entes del tercer sector, lo que han hecho es atacarlo. Nosotros lo que vamos de nuestro compromiso es trabajar de la mano con el ente social, que en este caso puedo nombrar ONGs como Wejafa de Islam, que vive una situación complicada, y en AFA sabemos que han licitado y que ahora, pues obviamente, ya hay algunas quejas de los familiares. Y también, no se dice mucho, pero es que en el Cabildo el gobierno de Canarias le transfirió 10 millones de euros para infraestructura sociosanitaria.
¿Qué me refiero con infraestructura sociosanitaria? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, la residencia de mayores de alto requerimiento que iba en Teguise. ¿Hay algo? Nada. Y el gobierno le está diciendo al Cabildo de Lanzarote, oye, devuélveme los 10 millones de euros que usted no lo ha invertido, cuando sí es necesario que se tiene que invertir. Nosotros ofrecemos gestión y compromiso de que esas cuestiones de bienestar social, además, pero usted, por ejemplo, usted habla del plan insular, pero ahora mismo la presidenta del Cabildo, que es candidata también al Cabildo y al Parlamento, ha dicho que bueno, que ellos han enterrado el plan que llevaban, pues yo creo que empezó desde hace 10 años, 10 años. 10 años, 10 ¿no? años de trabajo y de consenso. De trabajo, 10 años, pues dice que no servía y que hay que hacer un plan de nueva generación. Ya le pusimos apellido y ahora ya se llama a llamar Plan Insular de Ordenación de Nueva Generación. El PRIOL 5.0, digamos. Sí. Pero está muy bien, pero aparte que los conceptos y estas cosas son muy bien, porque esto lo maneja muy bien el equipo de campaña electoral del Partido Socialista, pero ¿qué le dice a usted? La gente podemos creer que el gobierno que no fue capaz de sacar el plan, porque lo podía haber empezado a hacer el de Nueva Generación hace 4 años, ¿no? Y a lo mejor hoy ya tendríamos y sabiríamos por dónde iba la cosa. Es más, no olvidemos que ese plan se va trabajando cuando el que en este caso es el candidato a la alcaldía de Teguise, Marco Vega, gobernaba con nosotros, porque gobernamos en alguna ocasión, porque a veces la amnesia selectiva de que nunca tuvimos nada que ver, no, todo lo contrario. Ese documento se fue redactando porque era en este caso el consejero del tema del PIOL. Entonces la cuestión se fue redactando con un equipo redactor que venía de la época de Manuela de Armas, se fue redactando todo eso. 10 años de trabajo, 10 años de consenso que han hecho a la basura directamente. ¿Por qué lo digo así? Porque había que adaptarlo a la ley del suelo. Hay una parte que se podría haber rescatado y se dieron cuenta 3 años después que esto ya no servía. Eso es una falta de respeto al trabajo y es una falta de compromiso con esta isla que es necesario y vital definir cómo va a ser esta isla en los próximos años. Es que por no haber no hay ni un plan de energía alternativa o un plan donde se marque precisamente la zona donde se podría instalar, que creo que decía Pedro Sanguinet que ya en el propio plan insular que había redactado Esquiaga había por lo menos dibujado la zona. Manolo. Yo estoy ya, no sé si decir acostumbrado o cansado. Quizás voy a decir acostumbrado porque parecería una falta de respeto decir cansado. De que todos los políticos nos reproduzcan los titulares de cada tema. Todos nos hablan de educación, de energía alternativa, de una isla mejor y tal. Pero realmente, ¿cuál sería la aproximación más acertada de la isla que tendríamos en caso de que gobernara Coalición Canaria y fueran bien las cosas según ustedes marcan? ¿En qué se diferenciaría? Bueno, nos diferenciaríamos que nosotros vamos a tender puentes para hablar con unos y con otros. Nos diferenciaríamos de ese compromiso de acercar. Se queja continuamente en las reuniones, distintos sectores, que no hay comunicación. Cercanía, escuchar. El candidato a la presidencia del Cabildo, Osvaldo Betancourt, que no dudo que será el próximo presidente del Cabildo, lo dice constantemente, de crear mesas de trabajo con los distintos sectores que nos ayuden a cómo, bueno, tenemos claro cómo lo queremos hacer, pero hay que escuchar a las personas que trabajan el día a día de los distintos sectores. He dicho lo del PIOL, he dicho lo del modelo de bienestar social, eso nos define como isla, el escuchar, no han querido atenderlo. Hablamos también de otras cuestiones vitales como es sanidad, hay que trabajar conjuntamente y ahí entraría la parte también del Parlamento. Hay cuestiones que para nosotros son vitales, la vivienda. Hay una problemática de vivienda en la isla de Lanzarote y no se ha abordado. Pero vamos a hablar también de vivienda privada y de vivienda pública, porque parece que todos los centramos en una o en otra. Ahora mismo conseguir una vivienda en la isla de Lanzarote es complicado. Y adquirirla es complicado por todo lo que supone, a no ser que tenga los recursos económicos. Conseguir un alquiler también, eso están por las nubes. Y ya ha tocado cuestiones de que trasladan a profesionales, ya sea de sanidad o educación, y no encuentran instalarse. Y luego hay otra cuestión que no se puede negar en la sociedad conejera, que es la emancipación de los jóvenes. ¿Qué proponemos desde Coalición Canaria del Parlamento de Canarias? Bueno, que vamos a hacer una modificación puntual de la ley de vivienda en la cual podamos introducir un artículo que se permita declarar la emergencia habitacional cuando haya que declarar el interés general para promoción de vivienda pública o privada, independientemente de la clasificación del suelo. ¿Qué conseguimos esto? Pues el hándicap que tenemos que a la hora de emprender cuesta muchísimo, bueno, para poder sacar promoción de vivienda o pública. Esas son algunas de las cuestiones puntuales porque entendemos la situación que hay. ¿Por qué digo la diferencia entre vivienda pública y vivienda privada? Porque a lo mejor hay un profesional que con sus recursos económicos
no puede acceder, medio, vamos a poner un sueldo medio, no puede acceder a la vivienda pública porque a ver, no reúne los requisitos. Pues entonces habrá que darle posibilidad también a esas personas de cómo podemos hacerlo. De hecho, es la mayoría, se cree que es la mayoría el problema, aparte de la gente vulnerable, pero donde está el problema para mí, y por lo que me cuentan los expertos en las inmobiliarias, los que van a solicitar son aquellas personas que trabajan dos, ganan cada uno 1.400, 1.300 euros cada uno y no pueden siquiera, porque no hay vivienda para poder vivir. Claro, y Jorge, me gustaría también decir un tema que yo sé que hay mucho debate con la vivienda vacacional. ¿Qué podemos hacer? Pues regularizarla. Pero también otra cuestión, no podemos demonizar la vivienda vacacional. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. No estamos hablando ni de grandes empresas, ni de grandes... Aquí la mayoría, el 80% son pequeñas personas de Lanzarote, o sea que, bueno, a lo mejor tiene un pisito que el alquiler entra un dinero extra, no podemos demonizarlo, habrá que regularizarlo. Por eso son cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Y obviamente hay que construir vivienda pública, es que eso yo creo que a nadie se le niega y, ojo, que nosotros también hemos gobernado. Y gobernar es cometer aciertos y errores y también tenemos que cuestionarnos que ese trabajo no lo hemos hecho bien. Bueno, pues ponemos un plan de construcción de vivienda pública, pero lo que no se puede hacer es anunciar en todos los plenos del Cabildo vivienda pública, y a día de hoy solo está licitada, que no adjudicada, en Maneje 134 viviendas. Y además una cosa también, que es que lo de la vulnerabilidad para acceder a esas casas tiene que tener en cuenta otros datos. Es decir, por ejemplo, la subida del Euribor y la subida de la cesta de la compra, eso supone que si te compras una casa de unos 150.000 euros, el subidón que te pega mensual la hipoteca puede ser de hasta 200 euros. Si a eso le sumas otros 100 euros más o menos de coste añadido de la subida del precio de la cesta, tienes 300 euros más. Es decir, eso en cualquier clase media, lo que decía Jorge, va a ser, vamos, lo pones en un... Pero bueno, claro, cuando tú hablas de esa cuestión, es que ahí lo que me refiero a la precariedad laboral. A ver, nos llenamos la boca de decir, hay menos paro. Sí, pero hay más trabajadores discontinuos, es decir, trabaja una temporada y otra no. ¿Eso qué genera? Que no le da estabilidad, en este caso, al ciudadano. Estamos hablando que uno mira los datos, y a mí no me gusta hablar de datos porque me parece frívolo, pero sí es interesante para hacer el matiz. 6 de cada 10 de Canarias, pero extrapolo a Lanzarote, le cuesta llegar a final de mes y un cuarto no puede pagar lo que es, en este caso, su vivienda. ¿Pero por qué? Porque ha aumentado la luz, porque ha aumentado el combustible, ha aumentado la cesta de la compra y ha aumentado, en este caso, la hipoteca. Y luego tenemos un gobierno que ha recaudado 3.000 millones de euros más sobre la inflación, o sea, por la inflación que hay, y no se ha repartido. Porque dime qué medidas ponemos para las pymes y los autónomos, que son los generadores de empleo. Entonces, la propuesta que hacemos nosotros es bajar del 7 al 5% entre ellos, y que la tarifa de autónomo los 2 primeros años sea cuota cero y si eres emprendedor juvenil sea de 3 años cuota cero. Que hay que hacer propuestas para generar empleo. Mire, Lanzarote, y usted lo sabe bien, es una de las islas que más aficionados tienen al motor. Gente que se vuelve loca por tener un volante entre las manos. En cambio, tenemos un déficit terrible de choferes de guagua. Entonces, dice, oye, están subvencionando para formar a gente, ¿no?, para que trabaje. Y entonces los cursos que subvencionan son de contabilidad, que el chiquito pues hace un cursillo, sabe lo que es el debe, el haber y 4 asientos y poco más, no sirve para nada y cosas por el estilo. En cambio, no subvenciona. Oye, coja usted y subvencione las autoescuelas y que la gente saque el carnet que necesita para ser chofer de guagua. Toda esa gente que está por ahí, que conduce, que le encanta estar al volante, se formaría. Porque muchos de ellos no tienen formación tampoco para ir mucho para allá. El problema es la formación, que también falta de formación también. Pero de formación, pero sí. para tener un carnet no te hace falta formación. Bueno, a las empresas le buscan un mínimo. Pero un mínimo sí lo tienen. El problema es que pueden tener la secundaria. Sí, por lo menos que tengan la secundaria. Y no pasan de ahí. Pues, oye, pues que se saquen el carnet y que se dediquen a conducir guaguas que además les gusta y saben. Y después, evidentemente, hacer eso compatible con la vida en Lanzarote. Contigo, que hay que buscar los nichos donde hacen falta realmente. Hay que conectar la oferta que hay en el mercado laboral con la formación. Por eso, vamos a hablar de la formación profesional, que últimamente, pues bueno, está en una posición donde la empleabilidad es muy alta. Cuando nos hemos reunido con, por ejemplo, pues puede ser con el Centro de Formación Profesional Sonsama, o sea, pues tampoco puede crecer mucho más por el espacio que tiene. Obviamente se pueden hacer cosas, sobre cuestiones, pero habrá que trabajarlo de una manera que pongamos conectar, porque al final, trabajos básicos,
hay cuestiones que ahora mismo no se encuentran. Y de hecho O sea, tiene por que un venir ejemplo, gente de fuera que después no tienen sitio para quedarse, y así esto es la perdida, ¿cómo se dice? El pescado que se muerde la cola. Como dicen en Canarias, el pescado que se muerde la cola. Yo quería preguntarle a ver qué reflexión hace Migdalia. En 2019, Coalición Canaria sacó unos resultados muy buenos, pero se produce, digamos, lo que todos conocemos, que es que les dejan prácticamente sin nada, o sea, sin capacidad, o sea, sin poder gobernar en ningún sitio. No gobernaban, creo que en ninguno de los 7 cabildos, después de los pactos, es decir, entre el Pacto de las Flores. El Pacto de las Flores lo que hace, como siempre pasa en estas islas, que hay, pues eso, el efecto dominó, que el Pacto de las Flores se intenta traspasar al mayor número de instituciones posible, y aparte después hay otras cosas absolutamente nuevas en el panorama político en Canarias, que, bueno, no exactamente nuevas, pero sí que no era lo normal, los pactos PP-PSOE, que pasó en Arrecife, por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote, pasó también en La Palma, etcétera, etcétera. Entonces, hicieron todo lo posible de un lado u otro para dejarlo fuera, después de haber tenido ustedes unos buenos resultados. Mi pregunta ahora es, en base a estas elecciones, ustedes tienen que tener tienen que analizar mucho con quién van a pactar, si no, al Pacto de las Flores no les da suficientes votos, ¿no? Imagino que este escenario lo tendrán analizado, porque si no pasará otra vez lo mismo. Les dejarán fuera, entre otras cosas, porque ustedes han llevado mucho tiempo gobernando y lo que no quieren es que recuperen poder. Y sobre todo no quieren que recuperen poder porque ellos saben que 8 años de Coalición Canaria en la oposición va a ser complicado. O sea, ustedes han mantenido 4 años en la oposición, la mayoría de las instituciones, y han mantenido el tipo, y han mantenido ahí, están presentando propuestas, mociones, etcétera. Han estado trabajando muchísimo desde mi punto de vista, vamos. Y ahora, claro, dejar los otros 4 años fuera podría ser drástico para su... Y conociendo lo que hicieron la última vez, que entraron en el 93 y salieron el otro día, como para confiarse. Tenía yo 10 años cuando empezaron. Mira, uno está centrado en la campaña y también, obviamente, te mentiría si te dijera qué escenarios se dibujan. Pues sí, se dibujan distintos escenarios. La cuestión es la siguiente. Siempre digo, nosotros nos presentamos para gobernar y para implementar políticas. En este caso, ¿con quién lo vamos a hacer? Pues no lo sé, esperamos que podamos sacar mayoría. Sé que no vamos a sacar mayoría en todos sitios. Yo siempre cuando me preguntan, siempre digo, aquí nos vendieron un pacto de las flores como que iba a ser la panacea, o sea, el gran avance que iba a tener esta tierra. Porque gobernar en Madrid, gobernar en Gobierno de Canarias y gobernar en el Cabildo de Lanzarote del mismo partido iba a ser un avance. Al final ha sido un pacto del fracaso. ¿Por qué digo el fracaso? Porque ¿hemos cambiado mucho Lanzarote porque hayan estado gobernando en el Gobierno de Canarias? Todo lo contrario. Hemos tenido una posición sumisa con el tema de la inmigración en cuanto en Madrid que tendría que resolver por parte del Gobierno de Canarias, que han mirado para otro lado, que yo siempre digo que les duele el cuello de mirar para otro lado, y lo que sucedió en el albergue de la Santa fue un caldo cultivo que se veía que iba a suceder. O sea, pues entonces habrá que buscar soluciones. ¿Cuántas veces se les pidió que enviaran la policía canaria? No lo hicieron hasta con esta situación. Y así te puedo ir relatando una serie de cuestiones que tú dices, o buscamos una alternativa o esto no puede continuar así. ¿Cómo puede ser que en sanidad, con 1.000 millones de euros más, se haya gestionado peor? 3 consejeros de sanidad, 5 del Servicio Canario de Salud, y aquí en Lanzarote, sin el búnker terminado, por mucho que diga, no está terminado. Es una falta de respeto a esta isla que digan que ya está todo como han anunciado el PSOE. No, no está funcionando. No está la unidad hemodinámica, no está la unidad de atención temprana, y hacemos ampliaciones en el hospital, que bienvenida sea, sin una planificación del parking. ¿Qué decimos nosotros? Que hay que reforzar la atención primaria, porque al final quien te conoce es el médico que está en tu centro de referencia. Que hay que hablar de un nuevo emplazamiento hospitalario en la isla de Lanzarote. Ese debate se tiene que empezar a generar, y que vamos a trabajar, entre otras cuestiones, un plan de salud mental infanto-juvenil, de la mano de los profesionales, de los progenitores, y también de la mano, en este caso, que trabajarán con la atención primaria. Entonces son cuestiones que tenemos, pero nosotros decimos, no es cuestión de dinero. El gobierno tiene dinero igual que el Cabildo, es cuestión de gestión. Migdalia, hay una cosa que creo que todo el mundo más o menos reconoce, que el gobierno de Coalición Canaria en la anterior legislatura, cuando gobernaba sobre todo en la isla de Lanzarote, apostó por las energías alternativas, entre otras cosas, ¿no? Y se llegaron a instalar pues 2 parques y un tercero que se terminó en la época de Dolores Corujo. Dos parques eólicos, el de Arrecife, el de Teguise, y el último que fue el de San Bartolomé, que ya se dejó preparado para que lo inaugurara, y menos mal, Dolores Corujo. Pero lo cierto es que hoy hay una noticia en Diario de Lanzarote, comentaba antes Valentín Ollanet, que habla de que el gobierno ha dado un pequeño tirón, por no decir un gran tirón de oreja,
al gobierno de Dolores Corujo. ¿Por qué? Porque cree que los plazos de la penetración de energías alternativas, eólica, fotovoltaica, va muy atrasado en la isla de Lanzarote. De hecho, es una de las islas porcentualmente que menos ha instalado de todas las Islas Canarias. Y sabes que el Cabildo se opuso y recurrió la declaración de interés general para que se pudiera instalar 2 molinos del viento en la zona, precisamente de donde hay ahora 2 molinos, que también lo instaló en la época de Pedro San Ginés en Punta Grande. Las Caletas. En Las Caletas. Y lo que viene a decir es que le recordaron en ese recurso, el gobierno de Canarias le recordó al gobierno de Dolores Corujo de que van muy atrasados en la instalación, que en 2026 el compromiso, el planning, es que entre Lanzarote y Fuerteventura hubieran 190 megavatios hora instalados. En cambio, en Lanzarote solo hay en estos momentos 31,5 megavatios en aerogeneradores, es decir, en molinos. Lo cual quiere decir que vamos muy complicados si se sigue oponiendo el Cabildo de Lanzarote a todos los, porque no solo a este molino, es que se ha puesto a otros parques de fotovoltaica. Es decir, porque yo creo que lo que quieren, en el fondo no lo dicen, pero lo que quieren es, luego no lo van a hacer, pero lo dicen, que es que toda la energía que se produzca sea propiedad de los lanzaroteños. Bueno, nosotros éramos referencia en cuanto a la transición energética a nivel de Canarias, fuimos de los cabildos más pioneros en ese momento. Sí. Recuerdo que cuando yo estaba en el Parlamento se hablaba muchísimo y lo matizaban siempre hablando de Lanzarote, con el matiz, bueno, otras islas, pero Lanzarote siempre con la transición energética. No, esta legislatura no se ha hecho, han sido cuestiones que se han quedado así. Es un ejemplo del parque de transición ecológico de energía que se hizo en Lanzarote por ser público, por todo. Es un ejemplo, una referencia de cómo se llevó a cabo, pero ahí se quedó todo, no se ha hecho nada. Y estamos continuamente resguardándonos en la pandemia. Sí, sí, y lo pasamos y otras comunidades han mantenido pandemia. Yo que tengo a veces el sufrimiento, porque a veces es un sufrimiento de leer algunos programas electorales, casi todos de los partidos políticos coinciden con el cambio climático. Y luego, y ya no digo nada del de Lanzarote, en Lanzarote todo el mundo y el PSOE no vamos. El cambio climático. Y resulta que en estos 4 años no se ha hecho nada, sino que al contrario, se está consumiendo más energía fósil en estos últimos 4 años que en el año 2019. Exacto, tú bien lo has dicho, pero también nos llenamos la boca a hablar de sostenibilidad y de todo ese tipo de cuestiones. Y luego tenemos un soterramiento, la LZ2 a su paso por Playa Honda, con distintas opciones, y se han emperretado en que van a usar una de las alternativas que daba el gobierno. El gobierno daba 7 alternativas. Se han empeñado en una que consume más suelo. Entonces, una cosa no casa con la otra. Pero es que te pongo otro ejemplo, Jorge, de las contradicciones. Decimos que la isla está saturada. Nosotros desde Coalición Canaria lo que decimos es que hay que mejorar la calidad del destino, pero luego en promoción turística, y pertenezco a la SPED, que es la Sociedad de Promoción, tengo en promoción turística 8 millones de euros, más que ningún otro año en la SPED, en los años del Cabildo, para cerrar acuerdos con aerolíneas y con operadores. Entonces, por un lado digo que está saturada y por otro lado me voy a feria y pongo 8 millones de euros para promoción. Da la sensación que aquí se dicen las cosas por decirlas. Manolo, vamos allá porque vamos a ir terminando. Dos últimas preguntas cortas. Sí, yo le voy a hacer una, le dejo la otra para Valentín. Sí, a Valentín. La mía tiene que ver con el trabajo que tiene que desarrollar Migdalia. Si sale elegida, que creo que sí, porque es la primera, si no ya sí que sería un gran fracaso. Yo creo que la única seguro es ella. Precisamente usted ya fue parlamentaria, lo fue teniendo una correlación con el gobierno, gobernaba Coalición Canaria en Canarias, y ahora hemos tenido diputados que han gobernado de enlace también entre el gobierno del Cabildo y el gobierno de Canarias. Pero los resultados han sido los mismitos, o sea, malísimos. ¿Qué podemos hacer para que lo que se aprueba en el gobierno de Canarias se ejecute aquí? No deben de engañar, porque usted viene siempre con récord de inversiones cuando se aprueba el presupuesto y con récord de inejecuciones cuando se cierra el año. O sea, para récord son ustedes imprescindibles. Pero ¿qué habría que hacer o qué desde su experiencia plantea usted para que no se dé este tipo de cosas? Para que no ocurra y se repita, porque esto viene ocurriendo hace 20 años. Primero yo
hay que trabajar muy de la mano con las distintas administraciones, error que cometemos en muchas ocasiones. Nosotros siempre de Coalición Canaria, el municipalismo nos define, entonces eso también conlleva que a la hora de elaborar unos presupuestos se habla también de municipalismo. Entendemos que siempre tiene que ir todo desde el municipio hasta la isla o con un cabildo que esté gestionando todo. Ahí es cuando planificamos, pero tienen que estar los proyectos hechos, tienen que estar desarrollados. ¿De qué me vale pintar? Que lo deberíamos de hacer, pues no sé, distintas cuestiones que se han llevado a cabo. Si año tras año hablamos y sigue exactamente igual, si no tiene la condición urbanística, si no están los proyectos realizados. Ese es el error que lo comentamos. A veces nos sacamos la foto y somos la tercera isla en inversión. Sí, pero sí, luego no tenemos la mitad de proyectos que no podamos sacar, que los proyectos son dificultosos, hasta aunque estén desarrollados son dificultosos, pero tú tienes que tener una serie de cuestiones que sí o sí tienen que salir y cuestiones que finalmente una vez que se inicia se acaben y no que se alarguen en el tiempo. Ejemplo, Instituto Daría, que a día de hoy la accesibilidad no la tiene terminada. Última pregunta a Midalia Magín. Tenemos 70 diputados, tenemos una circunscripción insular y otra circunscripción regional. Yo a veces me pregunto, es que ya me están llegando a casa pues todos los sobres con todas las papeletas y todo eso. Y la gente, porque el otro día estuve hablando con una persona y me decían, no, yo voy a votar a una persona concreta al Ayuntamiento de Arrecife de un partido, a otra persona concreta en el Cabildo, y me explicaba, no, porque me cae bien, pero no por una cuestión ideológica de que a todos les va a votar de la misma forma. Entonces, claro, se puede complicar más el hecho de que la gente sabe realmente, sabe el votante qué significa la circunscripción insular, la circunscripción regional, es decir, para qué sirve, y sobre todo, otra cosa, dado que tenemos más diputados, es el momento también de que las circunscripciones insulares también tomen peso. Porque esto se hizo para intentar acabar con la triple paridad famosa, cosa que no pasó. Es decir, ahora mismo Canarias está en manos prácticamente de las decisiones que tome el señor Casimiro Curbero el Agomero, porque es el que sostiene un pacto de gobierno y lo sostiene, ojo, con 6.000 votos. 6.000 votos que son los votos que hay, no sé, en Argan Alta. El censo de Tinajo, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y lo sostiene, influye mucho eso. Argan Alta tiene más, Argan Alta puede tener 10.000 habitantes. 10.000, solo Argan Alta son 9.000. En votantes a lo mejor pues, bueno, puede estar por ahí, pero quiero decir, por comparar, y no se acabó con la triple paridad y hemos visto que el panorama más o menos está igual. Con 70 diputados, ¿qué se puede hacer por conseguir cosas para Lanzarote? ¿Qué previsiones tiene, por ejemplo, usted en estos 4 años para decir, quiero que se lleve y se hable de Lanzarote en estos 2 temas concretos, por ejemplo? Aspira a sacar 4 diputados. O sea, cuanto más peso tenga la isla, más presencia tenemos en el Parlamento y son 4 diputados. No es lo mismo estar con 1, con 2, que con 4, en plan, oye, que estos 4 son míos. Lo del tema del sistema político, como lo hicieron, Coalición Canaria estuvo siempre en desacuerdo, porque es que se quiso hacer un sistema para beneficiar, ¿para qué? Si estamos prácticamente igual, aumentamos en 10 el número de diputados, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo hicimos? Coalición Canaria votó siempre en contra de esa propuesta, porque entendemos que Canarias tiene una desigualdad poblacional y eso es nuestra realidad. 2 islas muy pobladas, Gran Canaria y Tenerife, 3 islas medianamente pobladas, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y 2 islas con menos población. Y Canarias tiene que ser solidaria y justa, y esa es la triple paridad lo que ha hecho defender y salir adelante esta tierra. Pero muchos partidos como Nova Canaria, como Podemos, nunca lo entendieron así. El PSOE siempre había defendido la lista regional, pero ahí se quedó. Salieron porque tenían mayoría para sacarlo adelante. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, las 3 vitales tienen que ser sanidad, la precariedad laboral, que me preocupa, porque si las familias no llegan a final de mes, pues tenemos una situación complicada. La cuestión también de vivienda y luego también la cuestión de carreteras. Hay cuestiones que tienen que salir adelante, pero que sabemos que son las vitales las que se tienen que pelear en el Parlamento. Midalia, nos tenemos que ir, pero antes de terminar, por si no te veo por este programa hasta el final de las elecciones... ¿No me vas a invitar más? No lo sé, porque yo no llevo el tema de la invitación. No tienes hueco para tanto, ¿no? Lo está llevando la dirección, digamos, de la gerencia de la empresa. Y la verdad que no sé muchas veces ni quiénes son los invitados que me vienen. Pero, Midalia, simplemente una cosa, lo que está complicado, está hablando de pacto a nivel del Parlamento, pero aquí en Lanzarote, como secretaria general de Coalición Canaria, se abren nuevas expectativas de poder, es decir, el abanico de socios, de posibles socios, porque creo que nadie va a obtener mayoría absoluta ni en el Cabildo ni en el Ayuntamiento de Arrecife. En este caso, en Lanzarote... en la otra ocasión ustedes sacaron buenos resultados, ganaron en Arrecife con claridad, estuvieron a 200 puntos de Dolores Corujo en el Cabildo, pero se quedaron fuera.
y ahora las posibilidades parece que, por ejemplo, los acuerdos entre el PP de Astrid con Coalición Canaria en Arrecife va a ser difícil. Veremos lo que sucede. Primero hay que ver los resultados y vuelvo a decir, nosotros nos presentamos para gobernar y para materializar nuestro proyecto. Obviamente sabemos cuáles son las dificultades, pero sabemos también qué es lo que no queremos. Pero se ha complicado mucho ustedes mismos, como dicen algunos. Digo, sabiendo que, en fin, que van a tener que pactar con alguien y con el PSOE lo veo muy complicado, casi le están dejando las puertas abiertas al PSOE para que pacte con el PP. Primero tienen que ganar las elecciones y luego ya se verá cómo hagan. Nosotros no hemos complicado, nosotros hemos ido a gobernar y a trabajar. Si eso es complicar... Hombre, bueno. También es verdad que si a nivel regional no se dan los mismos resultados para cerrar el Pacto de las Flores, y el Partido Socialista es el más votado, como dicen las encuestas, al Partido Socialista le interesaría, por ejemplo, pactar con Coalición Canaria. Y si seguimos con lo del efecto dominó, eso se llevaría al mayor número de instituciones también, que es otra de las cosas que está otra posibilidad que se abre también, es verdad. Eso es lo que cree, por ejemplo, Astrid Pérez, cree que Coalición va a pactar finalmente con el Partido Socialista. Bueno, eso es lo que opina ella. Es lo que opina. O sea, aquí yo creo que con la situación que está, a nivel de Canarias y a nivel aquí hay dos opciones. O votamos a Coalición Canaria, nos vamos a un pacto del fracaso como fue el Pacto de las Flores. Y creo que con eso estamos diciendo todo. Miralia Magín, candidata al Parlamento de Canarias, número 1 de la lista del Parlamento de Canarias de Coalición Canaria por la isla de Lanzarote. Muchas gracias. Gracias y a ustedes. Mucha suerte, como le digo, a todos los candidatos también. Valentín Aullané, muchas gracias, Valentín. Y a don Manuel García, Denis, también muchas gracias por estar aquí. Y nosotros no es una amenaza, pero mañana sí hablamos del gobierno. Buenas tardes.